Hola doctores, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro programa de farmacología y el día de hoy tenemos programado una introducción a los antiinflamatorios. En esta secuencia de sesiones vamos a desarrollar eh, los fármacos que se usan para la inflamación, los antiinflamatorios, los analgésicos, los antipiréticos, es decir, vamos a hablar principalmente de los AINES. Son unas 2, 3 sesiones que tenemos. Y cuando hablamos de AINES, tenemos que hablar básicamente del bloqueo de las prostaglandinas, de la inhibición de las prostaglandinas. Entonces, cuando hablamos de la inhibición de las prostaglandinas, tenemos que recordar cuál es la función de estas prostaglandinas, ¿ok? Y de dónde vienen. Si entendemos bien la fisiología, la función de las prostaglandinas naturales, intrínsecas, que forman parte de nuestro organismo, vamos a poder entender fácilmente qué sucede cuando alguna de estas es bloqueada por un inhibidor de las prostaglandinas, usualmente conocidos como antiinflamatorios. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se originan las prostaglandinas? ¿Qué es una prostaglandina? Pues bien, tenemos acá en esta imagen. Las prostaglandinas son derivados de la membrana celular. Son derivados de los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Ok? Estas prostaglandinas son degradadas por fosfolipasas. Estas fosfolipasas degradan los fosfolípidos, de viene el nombre, ¿no? Fosfolípido asa, fosfolipasa. Y forma unas sustancias conocidas como el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un compuesto formado por 20 carbonos. ¿Tengo que memorizar eso? No, no necesariamente. 20 carbonos, de los cuales en su parte, en su cabecita tienen un anillo, un ciclopentano, y hay algunos que tienen enlaces simples y enlaces dobles. No vamos a entrar tanto en la parte química de la molécula. El asunto es que noten que algunos tienen doble enlace, algunos, ¿cierto? Entonces, de la cantidad de enlaces dobles que tenga algunas de estas moléculas, vamos a encontrar diversas series. Por ejemplo, este ácido araquidónico sigue el camino de la ciclooxigenasa o de la lipooxigenasa. ¿Ok? Entonces, la membrana celular, por acción de la fosfolipasa, se convierte en ácido araquidónico, y el ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa o de la lipooxigenasa, se convierte en prostaglandinas, prostaciclinas o tromboxanos. Y si sigue el camino de la lipooxigenasa, va a dar, ¿qué cosa? Leucotrienos. ¿Ok? Entonces, nos interesa ahorita la vía de la ciclooxigenasa, porque es la que forma prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxanos. ¿Ok? Muy bien, entonces repasamos esta parte. La membrana celular, por acción de la fosfolipasa, se convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede seguir dos vías. La vía de la ciclooxigenasa de la COX, que forma prostaglandinas y prostaciclinas y tromboxanos, o la vía de la lipooxigenasa, que forma leucotrienos. ¿Qué nos interesa ahora? La vía de la ciclooxigenasa. Y este ácido araquidónico, cuando es metabolizado por la ciclooxigenasa, nos va a dar la prostaglandina madre, la primera de todas, la prostaglandina G2. Esta prostaglandina G2 posteriormente se convierte en prostaglandina H2, y de ahí vienen las principales prostaglandinas y prostaciclinas que forman parte de nuestro metabolismo, ¿ok? De nuestro organismo. Tenemos a la I2, ahorita vamos a describir a cada una de ellas, al tromboxano A2, prostaglandina D2, E2, etcétera. Incluso hay una F y otras. ¿Por qué tienen el número 2? Hace un momento les estaba comentando que hay enlaces doble carbono en las moléculas, ¿cierto? Pues bien, algunos de esos, una molécula puede tener 3 enlaces dobles, puede tener 4 enlaces dobles o 5 enlaces dobles, ¿ok?
Si tiene 3 enlaces dobles, corresponde a la serie 1. Si tiene 4 enlaces dobles, corresponde a la serie 2. Si tiene 5 enlaces dobles, corresponde a la serie 3. La que más predomina en en la raza humana es la prostaglandina, son las prostaglandinas de la serie 2, ¿okay? Que tiene 4 enlaces dobles. 4 enlaces dobles. Y podemos incluso decir dónde están ubicadas, ¿no? Las 4 uniones dobles están en el ácido, en el carbono número 5, perdón, que lo pongo en el 5, en el 8, en el 11 y en el 14, ¿cierto? 4 uniones dobles en ese número de carbonos. Por eso se le llama ácido eicosa tetraenoico. Tetra, ¿de dónde viene? De 4 enlaces. Ácido eicosa tetraenoico. Por supuesto que si tuviera 3 enlaces dobles sería ácido eicosa trienoico. Si tuviera 5 enlaces dobles sería ácido eicosa pentaenoico. Pero como son 4 enlaces dobles, se denomina eicosa tetraenoico. O, para los amigos, un nombre más fácil, ácido araquidónico. Entonces, ese ácido araquidónico es el que conocemos, que tiene 4 enlaces dobles en esos carbonos y corresponden a la serie 2. La serie 1 y la serie 3 no son muy comunes en la raza humana, son casi ausentes. Sin embargo, algunas especies marinas, los esquimales, debido a la dieta que tienen, al tipo de metabolismo, podrían contener la serie 1 y la serie 3. ¿Ok? Listo. Tengo que memorizar esto, solo una parte, sobre todo el tema de comprender por qué llevan el número 2. Hemos visto acá en toda la descripción que está I2, A2, D2, E2. ¿Por qué 2? Porque corresponde a la segunda serie. Por supuesto que en otros animales, en otras series donde está la serie 1 o la serie 3, va a ser prostaglandina D1 o D3, etc. ¿Ok? Listo, de acá viene. Ahora, dentro de las funciones comunes, las prostaglandinas causan vasodilatación, inhiben la agregación plaquetaria. Algunas promueven vasoconstricción y fomentan la agregación plaquetaria. Vamos a ver uno por uno, pero noten un detalle. La ciclooxigenasa genera las prostaglandinas al metabolizar el ácido araquidónico, prostaglandina G2, prostaglandina H2, y esta H2 después genera la I2 o los tromboxanos o las D2, E2, etc. Noten un detalle acá. Esta prostaglandina causa vasodilatación, pero el tromboxano causa vasoconstricción. La prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria, mientras el tromboxano fomenta la agregación plaquetaria. ¿Se dan cuenta que algunas prostaglandinas tienen efecto contrario? Pues bien, si bien vienen de la misma familia, las prostaglandinas podrían tener funciones distintas cada una, contraponerse entre ellas, incluso depende sobre qué receptor en la célula van a actuar. ¿Está bien? Mira, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Actúan diferente. Pues bien, ¿dónde es que actúan los AINES? Acá actúan los AINES. Los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son los fármacos más recetados, más promovidos a nivel mundial, actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Y al inhibir la ciclooxigenasa no se van a formar estas prostaglandinas. Y si no se forman estas prostaglandinas, estos efectos no se van a dar, o en todo caso se va a dar el efecto contrario. Y así funcionan los antiinflamatorios, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. ¿Ok? Muy bien. Solo para mencionarles que aquí, a este nivel, los esteroides actúan inhibiendo a la fosfolipasa. Es un nivel superior, ¿no es cierto? Al inhibir a la fosfolipasa, simplemente no se forma el ácido araquidónico. Por lo tanto,
no solamente no va a haber prostaglandinas, sino también no va a haber leucotrienos. Esto lo van a estudiar bien en el desarrollo de la fisiología del asma y demás cosas, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los inhibidores de las lipoxigenasas y toda esta familia tienen que ver con el montelukast, panlukast y otros fármacos que se usan sobre todo en el asma, ¿no? Tienen más un componente alérgico acá. ¿Ven? Broncoespasmo. Entonces, esos leucotrienos generan broncoespasmo. Por eso es que al inhibir los leucotrienos, la vía de los leucotrienos, están aliviando el broncoespasmo que se genera en el asma bronquial, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nos interesa esta parte de las prostaglandinas. ¿Ok? Un resumen, entonces, de esa primera lámina está acá. Nuevamente, los fosfolípidos de la membrana celular, por acción de la fosfolipasa A2, ¿ah? Ácido araquidónico, ¿ok? El ácido araquidónico puede seguir la vía de la ciclooxigenasa o, como hace un momento vimos, podía seguir la vía de la lipooxigenasa. Y por la vía de la lipooxigenasa no genera prostaglandinas, sino leucotrienos. Entonces nos quedamos acá con el ácido araquidónico, con la vía de la ciclooxigenasa que genera la prostaglandina G2, luego la H2, y de aquí vienen los diferentes isómeros y formas de prostaglandinas, la D2, E2, F2 y 2, el tromboxano. A esta prostaglandina I2 se le conoce también como prostaciclina. Tiene un nombre propio, la prostaciclina, y a eso se le llama el tromboxano. En los otros tres hay que nombrarlos como prostaglandina D2, E2, F2, etc. ¿Ok? Listo. Ahora, desde hace un rato estamos viendo que existe la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que se resumen en COX-1 y COX-2. Son dos vías distintas. Entonces, la misma ciclooxigenasa se divide en dos vías diferentes. ¿Ok? Vamos a ver este cuadrito en un momento, porque prácticamente resume todo. Ya voy a volver acá en un ratito. Aquí tenemos las prostaglandinas. Acá hay un error porque no debe decir constructiva, debe decir constitutiva. ¿Lo corrigen, por favor? Constitutiva. La vía de la COX-1 es constitutiva, o sea, siempre está presente. La COX-1, eso es lo fisiológico, ¿ah? Siempre está en el cuerpo y siempre está generando estas prostaglandinas, tanto la G como la H. Y está generando estas prostaglandinas, trombosanos y prostaciclinas. En cambio, la COX-2 solamente aparece cuando hay un proceso inflamatorio, es inducible, solo cuando hay inflamación. Entonces, cuando nosotros queremos regular la inflamación, ¿qué deberíamos de preferencia bloquear directamente? ¿La COX-1 o la COX-2? Si lo que queremos es reducir los niveles de inflamación, deberíamos bloquear específicamente la COX-2. Pero no significa que al inhibir la COX-1 no alivia la inflamación, también, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, la COX-1 siempre está presente. La COX-2 es inducible principalmente cuando hay noxas, cuando hay procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué prostaglandinas o qué sustancias se forman por acción de la COX-1? Por acción de la COX-1 se forma, para empezar, el tromboxano A2, o simplemente el tromboxano. ¿Cuál es la función del tromboxano? El tromboxano genera agregación plaquetaria, activa las plaquetas, hace que las plaquetas se junten para favorecer la formación de un probable trombo. Eso es lo normal. ¿Ok? Activan la agregación plaquetaria. Generan vasoconstricción. Generan proliferación del músculo liso vascular. Si prolifera el músculo liso, va a generar mayor hipertrofia de la pared y eso va a generar todavía mayor vasoconstricción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros damos un inhibidor de la COX-1? Entramos acá, y esto lo vamos a ver en la clase de AINES. Entramos acá con un AINE que bloquea específicamente la COX-1. Van a bloquear a los tromboxanos. Por lo tanto, ¿qué van a generar?
que no haya agregación plaquetaria. ¿Y eso qué significa? Que si hay un sangrado, no se va a controlar, ¿cierto? Porque para parar un sangrado, para hacer hemostasia, tiene que haber agregación plaquetaria. Si ustedes bloquean a la COX-1, bloquean a la formación del tromboxano, no hay agregación plaquetaria. Este es un concepto importante, porque ¿qué pasa si una persona se va a operar? Basta entrar a una cirugía y ustedes le están dando AINES a altas dosis. ¿Qué están consiguiendo? Que no se agreguen las plaquetas. Y el sangrado que vaya a tener no se va a detener y va a entrar probablemente una hemorragia. ¿Ok? Al revés, no va a haber vasoconstricción. Si bloquean al tromboxano o al COX-1, va a haber al contrario vasodilatación y los sangrados van a probablemente ser más masivos. ¿Está bien? Entonces, por eso es que cuando una persona se va a operar, algunos días antes hay que evitar dar AINES. ¿Y cuál de todos los que genera mayor bloqueo de la agregación plaquetaria, cuál es? La aspirina. La aspirina. De hecho, por eso la aspirina se suele usar justamente como un protector cardíaco porque evita la agregación plaquetaria, que es parte de la fisiopatología de la formación de las placas ateromatosas, ¿no es cierto? Muy bien. Otras, la prostaciclina. La prostaciclina, que es el otro nombre que se le da al I2, tiene otras funciones. Principalmente generan vasodilatación, relajan el endotelio vascular. ¿Ok? Ya habíamos dicho que juega un rol contrario con el tromboxano. Pero las prostaciclinas no se forman tanto por vía de la COX-1. Las prostaciclinas se forman mucho más por acción de la COX-2, que ahora lo vamos a ver. La prostaglandina E2 es importantísima. ¿Por qué? Porque genera protección de la mucosa gastrointestinal. Es decir, esta prostaglandina hace que se secrete suficiente cantidad de mucosidad, de moco en la mucosa gástrica para evitar que el ácido del estómago forme úlceras. Es un protector gástrico. Esto es importantísimo, ¿ya? Entonces les puede preguntar siempre. Pero no solamente protege el estómago de la agresión del ácido, es un regulador de la vasculatura renal que genera vasodilatación. Acá lo voy a poner, vasodilatación de la arteriola aferente en el riñón. ¿Y qué significa que haya vasodilatación? Que eleva, que aumenta el flujo sanguíneo, por ende, eleva el flujo plasmático renal, por lo tanto, mantiene y sostiene una adecuada tasa de filtración glomerular. Porque, ¿qué pasa si ustedes nuevamente dan un AINE, no sé, un ibuprofeno, altas dosis a una persona que de por sí ya tiene algún problema, probablemente deshidratación y demás? Inhiben la COX-1, inhiben la formación de prostaglandinas y no va a haber vasodilatación. ¿Qué va a haber? Vasoconstricción. Entonces, ¿qué están consiguiendo cuando dan AINES? Que disminuya la tasa de filtración glomerular. Y a la larga, cuando eso ya ocurre por mucho tiempo, ¿qué les va a generar? Insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la arteriola, voy a representarlo así de forma esquemática nada más, que entra al riñón, a los glomérulas, está cerrada con vasoconstricción, por lo tanto no hay flujo sanguíneo en el riñón. ¿Está bien? Listo. Y eso puede llevar a una insuficiencia renal. La prostaglandina E2 también tiene función a nivel pulmonar generando broncodilatación. Por lo tanto, ¿qué pasa si inhiben, si bloquean a la prostaglandina E2? Va a haber broncoconstricción, broncoespasmo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿en qué pacientes ustedes deberían evitar o al menos dar con cierta precaución los AINES? En los asmáticos, porque de por sí la prostaglandina E2 genera vasodilatación, que es lo que queremos, y ustedes lo bloquean con un AINE porque de repente tiene fiebre. Peor, le genera más broncoespasmo. ¿Qué otro fármaco? De repente recuerdan que en cardiología puede generar también broncoespasmos, los beta bloqueadores, ¿no? Los beta block. Muy bien. Y como les digo, igual E2 y también D2 pueden generar homeostasis a nivel de la función renal. ¿Ok? Listo. ¿Cómo? Generando una vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces miren todo lo que puede pasar si ustedes bloquean la vía de la COX-1. Inhiben las tromboxanos, sangrado. Inhiben a la prostaglandina E2, daño gástrico. Inhiben a la prostaglandina E2, daño renal. ¿Por qué? Por vasoconstricción. Inhiben a la prostaglandina E2, broncoconstricción, broncoespasmo.
Ahora, si les preguntaran cuál es el principal efecto secundario, efecto adverso por el uso de AINES, principalmente, en el caso de la COX-1, los problemas gastrointestinales. Son los más comunes, las gastritis que se generan por uso de AINES. Entonces, inhibir a la COX-1, pues si no se tienen los antecedentes claros del paciente, puede ser contraproducente, ¿ok? Puede traer efectos adversos. En cambio, en la vía de la COX-2, ustedes dirán, entonces mejor le doy para la COX-2. La COX-2 es inducible. Algo que se ha descubierto con la COX-2 es que es un regulador, es un protector cardíaco, protege de la isquemia. Es un regulador cardíaco. ¿Ok? ¿Y cómo es que protege de la isquemia, de los infartos agudos al miocardio? Porque acuérdense que la COX-2 genera mayor cantidad de prostaciclinas y la prostaciclina protege el endotelio vascular, genera vasodilatación, ¿no es cierto? Evita, evita que el músculo liso prolifere. Acuérdense que la prostaciclina hace todo lo contrario al tromboxano. Si el tromboxano genera vasoconstricción, proliferación del músculo liso, que es justamente lo que puede llevar a un infarto del miocardio, entonces la prostaciclina hace lo contrario, protege el endotelio vascular. ¿Okay? Es un protector cardíaco entonces. Entonces, ¿qué pasa si ustedes deciden inhibir a la COX-2? ¿Y cuáles son los inhibidores específicos de la COX-2? Celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, generalmente los que terminan en coxib. Están inhibiendo la formación de prostaciclina y están reduciendo sus características de protección cardíaca. ¿Qué le puede generar? Daño cardiovascular. Entonces, que es grave, pues, ¿no? Grave. De hecho, con muchos fármacos en los últimos años fueron retirados del mercado, muchos COXIBs, porque generaban, pues, alteraciones cardíacas. Entonces, si inhiben específicamente la vía de la COX-2, están inhibiendo a las prostaciclinas. Por lo tanto, se reduce la posibilidad de protección cardíaca. Si inhiben ya también en la COX-1, están generando daño gástrico, renal y pulmonar, por los broncoespasmos, siendo el más común el gástrico. ¿Ok? Listo. Entonces, este cuadro es importantísimo que ustedes lo manejen porque de eso va a depender los diferentes efectos que pueda tener la inhibición de las prostaglandinas de la vía COX-1 o de la vía de la COX-2. Entonces, si bien vamos a ver esto con más detalle cuando hablemos ya de los fármacos específicos, recordemos un poco qué pasa cuando se inhibe la COX-1, ya a manera de repaso. Si se inhibe la COX-1, se disminuye la síntesis de tromboxano. Y si disminuye la síntesis de tromboxano, acuérdense, la COX-1 estimulaba, ¿verdad? El tromboxano formaba el tromboxano A2 y eso generaba activación plaquetaria. Entonces, si inhiben la síntesis de tromboxano, se reduce la actividad plaquetaria, la activación plaquetaria. No hay agregación plaquetaria. Por lo tanto, lo que les decía, si un paciente tiene alto riesgo de sangrado, por ejemplo, un paciente hemofílico con déficit de factor 8, por ejemplo, puede favorecer mayores sangrados. ¿Ok? Por eso deben tener mucho cuidado cuando usan estos fármacos en pacientes posoperados, en los cuales necesitan que haya coagulación, ¿no es cierto? Deben tener mucho cuidado. No significa que están contraindicados, pero deben manejar bien las dosis, momentos, las combinaciones farmacológicas, etc. Vamos al lado derecho. Si inhiben a la COX-1, están disminuyendo las prostaglandinas que generan protección renal. Están disminuyendo la prostaglandina E2, que generaba, ¿qué cosa? Vasodilatación. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto? Vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal, que es aproximadamente ¿cuánto? Más o menos 5 litros por minuto, ¿cierto? Si disminuyen el flujo sanguíneo renal, disminuyen el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal. Perdón, el flujo sanguíneo renal no es 5 litros por minuto. Es 5 litros por minuto es el volumen total del cuerpo. Es 1 litro por minuto. Si disminuyen el flujo sanguíneo renal, están disminuyendo el flujo plasmático renal. ¿Y el plasma cuánto es? El 60% más o menos de la sangre, ¿no? Estamos hablando de 600 mililitros por minuto.
Y si disminuyen el flujo plasmático renal, están disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y la tasa de filtración glomerular es aproximadamente la quinta parte, ¿cierto? De lo que va al glomérulo, algo de fisiología renal. Más o menos 120 mililitros por minuto, que es lo normal, están bajando por debajo de eso. ¿Qué pasa si baja mucho la tasa de filtración glomerular? Pueden llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Están disminuyendo el flujo sanguíneo y por ende la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Porque están generando vasoconstricción de las arteriolas afferentes. Entonces, daño puede generar sangrados, daño renal, disminuye la síntesis de prostaciclinas y de prostaglandina 2 en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto? Ahí está a la derecha. Mayor secreción de ácido gástrico, daño de la mucosa, erosiones, ulceraciones y sangrados. ¿Está? Y además, ¿qué más generaba? Podía generar broncoespasmos. Broncoespasmos. Listo. ¿Y qué pasa si inhiben selectivamente la COX-2? La COX-2. Si inhiben la COX-2, ya también pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque están inhibiendo la formación de prostaciclina. ¿Y qué pasa si inhiben la formación de prostaciclina? ¿Quién aumenta? Su contrario, tromboxano A2. Entonces, aumentan la síntesis de tromboxano, que es agregante plaquetario vasoconstrictor, y están disminuyendo la síntesis de prostaciclina, que es vasodilatador, antiagregante plaquetario, protector cardíaco, perdón. Por lo tanto, ¿qué generan? Alto riesgo de trombosis. De hecho, las personas que tienen factores de riesgo y consumen fármacos que inhiben selectivamente la COX-2 tienen alta posibilidad de fallas cardíacas. ¿Ok? Están disminuyendo también prostaglandinas renales, disminuyen la vasodilatación, por lo tanto vasoconstricción, disminuyen la tasa de filtración glomerular, o sea, tienen también algunos efectos similares a los de la COX-1, disminuye el antagonismo a la vasopresina, generando retención de agua y sodio, pero principalmente de agua, por eso empiezan, imagínense, generan retención de agua, ¿por qué? Por la misma vasoconstricción, ¿no? La misma vasoconstricción que no disminuye la diuresis, entonces empiezan a hacer edemas. Y si de por sí ya tiene factor cardíaco, o sea, tiene probable daño cardíaco, y encima les están generando edemas, aumento de volumen, pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Dense cuenta, tanto por problemas de agregación plaquetaria como por aumento de volumen, pueden llevar a daño cardíaco. Por lo tanto, se pierde el efecto protector cardíaco. Puede llevar a qué cosa? A isquemias, a daños cardíacos generales. Entonces, ¿cuál es el mejor fármaco? Que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. ¿Cuál es el AINE que deberíamos elegir como antiinflamatorio, como analgésico? Va a depender de los factores de riesgo del paciente. Si el paciente tiene riesgo de sangrado, ¿qué no le van a dar? Inhibidor de la COX-1. Si tiene riesgo de úlceras gástricas, ¿qué no le van a dar? Inhibidor de la COX-1. Si tiene riesgo cardíaco elevado, riesgo cardiovascular elevado, ¿qué no le van a dar? Inhibidor de la COX-2. Si tiene insuficiencia renal, infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué van a evitar? Inhibidor de la COX-2. ¿Ok? Entonces, de entender nuevamente cuáles son las funciones de las prostaglandinas, tanto de la vía de la COX-1 como de la vía de la COX-2, entender entonces de eso, va a ser mucho más fácil, comprender cuáles son los efectos, las funciones, los AINES, las dosis que debemos dar y cuáles son las interacciones farmacológicas que debemos evitar. ¿Ok? Listo, doctores. Entonces, con eso cerramos esta sesión. Aquí lo que les comenté hace un momento era básicamente lo mismo que vimos en el cuadrito anterior.
las prostaglandinas, como la prostaciclina, etcétera, la mayoría genera vasodilatación. La mayoría, a diferencia del tromboxano, que genera vasoconstricción, al igual que algunos leucotrienos. ¿Ok? Igual algunas prostaglandinas pueden generar contracción del músculo liso. Pero aquí básicamente, ¿cuáles generan vasodilatación y cuáles generan vasoconstricción? Siempre la prostaciclina y la mayoría de prostaglandinas van a estar en contra del tromboxano. ¿Ok? Que es justamente lo que hemos estado viendo. Muy bien. Eso es todo en esta sesión. Nos vamos a ver en la siguiente, en la cual ya vamos a desarrollar específicamente la farmacología de cada uno de los AINES. ¿Ok? Listo, doctores. Muchas gracias. Ha sido un gusto.